Mendoza, somos el grupo Palopique integrado por 5 personas que son Edwin Funes, Freddy López, Kimberly Mendoza, mi persona, Samuel Orellana, Stephanie Rodríguez. Somos de la clase de materiales de construcción de la sección de las 6 de la tarde con el ingeniero Alexis Reyes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la corrosión metálica y pues introduciremos sobre lo que es este fenómeno. Corrosión, es un término que se utiliza para poder describir el proceso de deterioro de los materiales. Como comúnmente lo conocemos, pues la corrosión nos da pérdidas de materiales ya que lo debilita y hace que este pues quede inservible. Y la corrosión, pues están involucrados, o todos los materiales metálicos pueden ser corroídos, ya sean metales puros o aleaciones de otros metales. Y esto se da mediante reacciones químicas o electroquímicas. Y esto surge porque los materiales buscan alcanzar su nivel energético o potencial energético natural, ya que cuando se crean se les da un potencial energético mayor, pero cuando ya están en uso o pasa el tiempo, ellos quieren volver a su potencial energético natural, entonces reducen el potencial energético a este desnivel o diferencia de potencial energético. Por esto es que se da lo que es la corrosión en los metales. Para que este proceso o este fenómeno se dé, en la mayoría de estos procesos de corrosión pues involucran ciertas reacciones de reducción-oxidación que son a las que le llamamos reacciones electroquímicas, donde para que esto se desarrolle pues es necesaria la existencia de 3 constituyentes principales. El primero es unos electrodos que están formados por un anodo y un cátodo. El segundo es un electrolito como medio de conductor que en la mayoría de casos corresponde a una solución acuosa, que es lo que nos va a servir como conducción, y como tercer constituyente pues es una conexión eléctrica entre los anodos. La corrosión se puede dar de diversas formas y tenemos varios tipos de corrosión que serían dependiendo del proceso o cómo se dan esto, y esto va a depender mucho de la naturaleza del material y las condiciones del medio ambiente en las que ésta se encuentre. Y dentro de esto pues tenemos varios tipos de corrosión. Por ejemplo, la corrosión generalizada o uniforme tiene varias características. Primero es que esto ocurre de forma homogénea, o sea, el material se dañará de forma homogénea, pero hay una ventaja y es que esto se puede detectar a tiempo. Entonces, si se detecta a tiempo, pues se puede evitar que se corroa todo el material y rescatar algo, pero pues si no se evita, pues provoca pérdidas mayores o de pérdidas mayores. Y pues los accidentes por este tipo de corrosión homogénea no son muy seguidos, entonces es otra ventaja, no ocurren muy seguidos, además que se pueden evitar con tiempo. Y pues este tipo de corrosión se da más que todo en los metales que son a base de hierro no aliados con metales inoxidables, o sea, los metales que son hierro o metales puros y que no están aliados con otros metales que son oxidables. También tenemos otro tipo de corrosión que es la corrosión localizada, y la corrosión localizada, pues dos características principales de esta es que representa un mayor riesgo potencial debido a su difícil detectabilidad, y es lo contrario de la corrosión homogénea, porque esta no se puede detectar a tiempo y pues las pérdidas de la homogénea son mayores, en cambio en esta son menores. Y esta localizada, como lo dice su nombre, se da solo en ciertas partes del material, y dentro de esta pues se puede desarrollar de muchas formas o algunos procesos de corrosión. Dentro de la localizada, que son de mayor ocurrencia, tenemos la galvánica por fisura, picaduras, por cavitación y microbiológica. Entonces tenemos que la galvánica, ese tipo de corrosión como lo vemos en la imagen, pues se da cuando hay la unión de dos metales, y pues ya sea la unión física o eléctrica de los metales, y pues lo que se da es que el metal que tiene un menor potencial electroquímico es el que se corroe. Entonces el mayor sí se va a corroer, pero con una menor velocidad. Entonces esto es lo que se da en la galvánica, es un tipo de corrosión cuando se unen dos metales de diferente potencial eléctrico, y pues el que tiene mayor potencial se corroe menos que el que tiene menor potencial. Ahora con la corrosión por fisuras, que es similar a la galvánica, ya que esta se da en lugares muy estrechos donde no hay mucha afluencia de oxígeno en estos lugares, y lo que se produce es que como no hay mucho oxígeno, entonces esto actúa como un anodo, y lo que propicia es el proceso de la corrosión por fisura, debido a que no hay oxígeno y se da por fisuras, porque como no hay oxígeno, entonces esto actúa como un anodo, y ahí es donde ocurre lo que es la corrosión por fisura. Luego tenemos lo que es la corrosión por picadura, que también es conocida como la corrosión por pitting o como pitting, y esta es lo que se representa más que todo en materiales pasivados y debido a las características geométricas de este. Lo que se ocurre en esto es la acumulación de agentes oxidantes, un incremento en el pH, lo que nos propicia un deterioro de la capa pasivada del material, permitiendo que la corrosión se desarrolle en estas zonas puntuales. Ahora tenemos la corrosión por cavitación, que esta corrosión se da en los materiales que son utilizados como tuberías o algún otro artefacto para llevar líquidos. Entonces lo que pasa es que cuando
llevan los líquidos, por la turbulencia de los líquidos se forman burbujas de aire, que estas burbujas implosionan en el material, lo que hacen es propiciar a que se desarrolle el proceso de la corrosión. Luego tenemos la corrosión microbiológica. Esto pues no sería como un tipo de corrosión, sino algo como un medio que da paso a que se dé la corrosión. Como conocemos, pues las bacterias son microorganismos que siempre afectan en algo, y en este caso afectan a la corrosión, a que se facilite la corrosión. Entonces hay bacterias pues que hacen que se facilite el desarrollo de la corrosión, y este también se da en los metales que son utilizados para el transporte de algún líquido. Seguimos con otra clasificación de la corrosión, y es la corrosión combinada con un fenómeno físico. La característica es que se encuentran condicionados por la presencia de fenómenos físicos, como su nombre lo dice, que funcionan como un indicador del proceso de corrosión, y dentro de estas encontramos la corrosión-erosión, corrosión-tensión y corrosión-fatiga. La corrosión-erosión se da en materiales que son utilizados para transporte de líquidos hechos con materiales pasivados. Entonces lo que pasa es que los líquidos traen partículas con mayor dureza que las de pasivación y erosionan con estas partículas, provocando así a que se inicie el proceso de la corrosión. Luego tenemos otro tipo, que es la corrosión-tensión, y esto se da en materiales que están sometidos a tensión, ya sea interna o externa, y lo que produce es que al estar en tensión entonces se provocan fisuras en el material, y pues se da inicio al proceso de corrosión, y además de esto pues el material se debilita. Como último tipo de corrosión dentro de la corrosión combinada tenemos la corrosión fátiga, y eso se da en materiales que están sometidos, casi similar al de tensión, nada más que en este caso están sometidos a esfuerzos que son cíclicos o fluctuantes. De igual forma el material se debilita con mayor medida debido a la combinación de estos dos sucesos que se le da, que es los esfuerzos a los que está sometido y la corrosión que se genera. Buen día, mi nombre es Stephanie Rodríguez y continuando con el tema mencionaré otros tipos de corrosión. Desaleación. La desaleación es un proceso que actúa en aleaciones metálicas, en donde uno de los elementos, el de mayor afinidad con el oxígeno, se separa de la aleación y deja una estructura porosa de pobres propiedades, conformada por el resto de constituyentes. El proceso se nombra alternativamente respecto al elemento que se separa de la aleación, como por ejemplo, la desimplificación. Para el latón es una aleación que sufre comúnmente este tipo de corrosión, en la cual se separa el zinc de la matriz cobre, teniendo como resultado un cobre deteriorado y poroso. Filiforme. Esta se presenta en ambientes de alta humedad sobre materiales con recubrimientos orgánicos como las pinturas, las cuales al ser rayadas se induce el desarrollo de la corrosión, que se propaga como filamentos delgados. La oxidación. Este tipo se desarrolla en procesos de alta temperatura, en la presencia de algún gas oxidante como el oxígeno, el azufre o elementos halógenos. Las reacciones relacionadas son meramente químicas al no existir un electrolito de por medio, por lo que también se conoce como corrosión seca. Las moléculas del gas oxidante reaccionan con el material involucrado, donde por defecto de la temperatura el compuesto formado se difunde al interior del material, permitiendo que el proceso continúe fragilizando dicho material. Existen muchos factores que influyen en el proceso de la corrosión, donde se debe de tomar en cuenta tanto las características del material sobre el que incide y el medio que rodea a este. A continuación mencionaré algunos factores considerados como los de mayor efecto sobre el proceso corrosivo. Acidez de la solución. El pH de una solución es una propiedad que define la cantidad de iones de hidrógeno libres en dicha solución. Si el pH es menor que 7, se dice que la solución es ácida. Esto significa que existe una concentración relativamente alta de iones de hidrógeno libres en la solución, los cuales son capaces de recibir electrones para poder estabilizarse. Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones neutras con un pH igual a 7 o alcalinas con un pH mayor que 7, ya que permiten que la zona nódica reaccione con mayor proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. Sales disueltas. Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuyen su pH acelerando el proceso de acidez, como el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y cloruro de amonio. Las sales alcalinas incrementan el pH de la solución electrolítica, por lo que en algunos casos funciona como inhibidores de proceso de corrosión, como el fosfato trisódico, tretaborato de sodio, silicato de sodio y el carbonato de sodio. Capas protectores. La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la existencia de capas que protejan su superficie. Estas capas pueden ser aplicadas
artificialmente en forma de recubrimientos o pueden aparecer a través del fenómeno de pasividad, formándose capas de óxidos metálicos que impiden el avance del proceso corrosivo. Concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Por ejemplo, si es un material ferroso, al aumentar la concentración de oxígeno aumenta la velocidad de corrosión, pues el producto corrosivo no protege al material. En materiales pasivables, cuanto mayor sea la concentración, mayor capacidad tendrá el material de formar la capa protectora que lo caracteriza. La temperatura. La velocidad de corrosión aumenta al incrementar la temperatura. Experimentalmente se ha demostrado que un aumento en la temperatura de 2 grados Celsius incrementa al doble la tasa de corrosión aproximadamente. Velocidad de flujo. En sistemas de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad del flujo del medio, por lo general aumenta la tasa de corrosión debido a que permiten a las sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas aún no afectadas. Evita en cierta medida la formación y la acumulación de capas resistentes a la corrosión que protejan al material por efecto erosivo. Saludos, mi nombre es Samuel Orellana. Yo les voy a hablar en esta hora acerca del control de la corrosión y protección de los materiales. Debido a las implicaciones económicas, de seguridad y de conservación de materiales que conllevan los efectos negativos, se han desarrollado diferentes métodos para contrarrestar este fenómeno. Uno de ellos son los inhibidores. Los inhibidores son una sustancia química que al añadirse al medio corrosivo disminuye la velocidad de corrosión. Existen varios tipos de estas sustancias, pero los más comerciales son los inhibidores anódicos, también llamados pasivadores. Son sustancias oxidantes, por lo general inorgánicas, que aumentan el potencial electroquímico del material por proteger, volviéndolo más noble. También tenemos los inhibidores catódicos, que estos controlan el pH del medio corrosivo, que impide que las reacciones de reducción ocurran. Estos evitan la reducción ya sea de iones de hidrógeno en una molécula de hidrógeno en medios ácidos o en dos de oxígeno en medios alcalinos. También tenemos los recubrimientos orgánicos. Estos son de sustancias a base de polímeros o de pinturas, resistentes a la degradación, que son empleados para recubrir el material por proteger. Estos actúan formando una barrera que impide en gran medida la penetración de oxígeno y agua. Y también actúan a través de la inhibición del proceso de corrosión al incrementar, debí decir, tanto la resistividad eléctrica como la iónica, cortando el ciclo de corrosión. También tenemos los recubrimientos metálicos, que estos consisten en recubrir el material a proteger con algún metal que contenga mayor resistencia a la corrosión. Existen diferentes métodos para efectuar estos recubrimientos y los más utilizados son el electroplanting, que es un proceso de protección en el cual se utiliza una corriente eléctrica externa para depositar un material con mayor resistencia a la corrosión sobre su superficie. Y también tenemos el galvanizado, que es muy conocido. Este material por proteger se sumerge sobre un baño del metal recubrimiento, el cual tiene un mayor potencial electroquímico. También tenemos el recubrimientos no metálicos. Estos tratan sobre recubrir el material a proteger con el uso de un material no metálico que impida el proceso de corrosión. Existen diferentes métodos para efectuar estos recubrimientos, pero el que más se utiliza es el anodizado, que consiste en el uso de una corriente eléctrica sobre el material por proteger. También tenemos la protección catódica, que esta protección radica en relativamente el valor del potencial electroquímico del material por proteger, haciéndolo que este material se comporte como un cátodo. Se emplea mayormente en sistemas enterrados o inmersos en agua de mar. Y existen dos formas de realizarlo. Uno de ellos es llamado ánodo de sacrificio, que se conecta eléctricamente en un material con menor potencial electroquímico, el cual se comporta como un ánodo del sistema. Este ánodo protege al material al ser degradado por la corrosión en lugar de dicho material, por eso se le conoce como ánodo de sacrificio. Y también tenemos la corriente impresa, que no es más que un proceso similar al del ánodo de sacrificio.
con la diferencia de que consiste en inyectar una corriente externa al sistema debido a que por sí solo este sistema no generaría suficiente corriente para poder formar la celda electroquímica. Por último, tenemos la protección anódica, mucho menos conocida que el método de protección catódica, ya que consiste en disminuir el potencial electroquímico del material a proteger a través de una inyección de una corriente externa, volviéndolo más anódico, lo cual induce el material hacia un estado de pasivación, formando la capa pasivada que protege el material. Bien, esta ha sido mi participación. Continúan mis compañeros. Buen día, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Edwin Funes. Yo voy a continuar la exposición de nuestro grupo. Para iniciar, nos haremos la siguiente pregunta. ¿En qué consisten las pruebas de corrosión? Bien, estos son procedimientos de experimentación en los que determinadas muestras son expuestas a condiciones corrosivas que permiten simular ambientes corrosivos de forma artificial. Todo esto con el fin de determinar la resistencia de los metales recubiertos bajo condiciones controladas. El principal objetivo de este tipo de pruebas es estimar cuál será el grado de resistencia a la corrosión en distintos tipos de ambientes. El principal agente corrosivo natural es el oxígeno, pero existen también otros, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el hidrógeno, el cloro o el azufre. También cuando se expone a las altas temperaturas que ayudan a acelerar la corrosión. La finalidad de los ensayos de corrosión es evaluar el rendimiento en un tiempo estimado de diversos metales de manera acelerada para poder determinar el comportamiento de los metales ante la exposición ambiental. También es necesario tener a consideración todas las variables que intervienen al momento de calcular la fiabilidad de los materiales. Con estas pruebas podremos comparar el comportamiento de metales y sus aleaciones, la sección de materiales dependiendo de su uso, el estudio de materiales a utilizar y por último la determinación de la efectividad anticorrosiva de los metales depositados sobre el metal a proteger. ¿Cuándo serán necesarios los ensayos de corrosión? Cuando se necesita evaluar el tiempo de vida útil de materiales dañados por la corrosión, tanto para hacer mejoras en diseño o elegir componentes fiables. Las pruebas de corrosión son parte del proceso de control y calidad, ya que detectan fallas, comparan materiales y determinan cuáles son los más indicados para cada entorno. Se usan para garantizar y conocer la calidad y durabilidad de las capas pasivas o protectoras de metales, como el acero, el aluminio, el titanio, el plomo o el cobre, y aleaciones compuestas. Esto fue mi exposición, compañeros, y a continuación seguirá otro miembro del equipo. Buenas, yo continuaré con el tema respecto a la corrosión, hablando de la preparación para los especímenes. Comenzaremos con la preparación de las probetas. Primero investigamos acerca del acero de refuerzo indicado para la elaboración de las probetas, identificando sus características físicas y químicas. Luego seguimos con las dimensiones de las probetas. No existe una norma estándar que regularice las dimensiones y el tamaño de las probetas, ya que el tamaño y la forma varían de acuerdo a la finalidad de la prueba, la naturaleza del material y el equipo que se utilizará. Aunque se recomienda que exista una relación grande de superficie a masa y una relación pequeña de área del borde con respecto al área total. Luego tenemos la preparación de la superficie. Cuando se realizan pruebas de corrosión,
Para predecir el comportamiento de un metal, la superficie de las probetas debe ser semejante a las usadas en los procesos o servicios. Es muy importante que antes de realizar un ensayo de niebla salina, debemos asegurarnos que la superficie de las probetas sea la ideal realizando limpieza, como un tratamiento químico o con una lija áspera, en el caso de los metales. Luego procedemos al proceso de pintado. Se utiliza un conjunto o un sistema de pinturas de poliuretano monocapa. La pintura monocapa es aquella que solo se necesita aplicar la pintura sin necesidad de que se tenga que añadir ningún otro producto. Posteriormente, se deben respetar los tiempos y cantidades de preparación de las mezclas. Luego tenemos lo que es el proceso de secado al horno. Aquí se aplican distintos tiempos y temperaturas de secado utilizando un horno para curar la pintura en las probetas. Luego se procede a la medición de los espesores. Saber el espesor de dichos recubrimientos es muy importante, ya que permite conocer si se está aplicando el espesor necesario recomendado para realizar las mediciones de espesor en las probetas. Para esto se utiliza un medidor de espesor y recubrimiento. Ahora les hablaré un poco de lo que son las pruebas de corrosión. Acá tenemos la corrosión por niebla salina, lo cual se hace mediante una cámara de niebla salina, lo cual es un equipo de laboratorio planteado para realizar ensayos de corrosión de forma acelerada. Tenemos la corrosión por aspersión de sal en atmósferas artificiales. Tenemos la prueba de resistencia al agua de los recubrimientos por medio de un nebulizador de agua. Así también el método de prueba estándar de corrosión acelerada para la estabilidad a la oxidación del aceite combustible destilado. También está la prueba de laboratorio de corrosión clínica método A. Al igual la prueba en seco de niebla cíclica de electrolitos diluidos. También tenemos otros tipos de pruebas de corrosión y normas, como ser en atmósfera urbana, simulando las condiciones ambientales de contaminación de las ciudades, introduciendo sustancias en espacios concentrados con dióxido de azufre. Estas se rigen por el estándar ISO. Las estándar ISO son una serie de normas, son un conjunto de estándares que tienen reconocimiento internacional, que fueron creadas con el objetivo de ayudar a las empresas a estabilizar unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación o servicio del desarrollo de producción de la industria. También tenemos en atmósfera húmeda. Las muestras interactúan con entornos húmedos, cargados de aire caliente saturado de vapor de agua, el cual se condensa de forma continua o intermitente. Están reguladas por la familia de las normas ISO 6270. Al igual tenemos la corrosión electroquímica. Acá hay claras ventajas en comparación con los métodos tradicionales como la niebla salina, como la disminución del tiempo de ensayo y el aumento en la reproducibilidad, obteniendo además resultados cuantitativos y objetivos, quedando establecidas según la norma ISO 17475-205. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado la presentación y les sirva de mucho la información brindada.